Hola a todos, bienvenidos. Vamos a empezar con el libro de esta serie bien próxima a estrenarse. Recordemos que esta serie bien se estrena este 4 de marzo y es la continuación de este proyecto Forever You parte 2. Y la verdad, seguro que esta serie nos va a encantar a mil. Así que vamos a empezar con un pequeño spoiler de cómo se conocen a Tilda y tú, de cómo empieza poco a poco su amor entre ellos. Así que espero que puedan acompañarme en estos spoilers y empezamos. Oye, ¿por qué tu habitación está tan oscura? Abre la ventana. Nor caminó por la habitación, ya que dijo que quería venir a verla. ¿Por qué está tan oscuro? ¿Alguien falleció aquí? ¿Y realmente eres el único del piso? Sí. ¿Por qué? Ahora tu amigo ya está aquí. Solo serán los dos en el piso. Cuida bien de mi amigo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabes algo sobre la habitación de al lado? Dicen que es un poco molesta. Suspiré con fastidio cuando pensé en la habitación de al lado. Los oigo todas las noches. Son molestos. Siempre se escucha como si arrastraran muebles. No puedo dormir. Espera un minuto, Pi. ¿Los escuchas todas las noches? Si mi amigo vive aquí. ¿No fallecerá? ¿Por qué tu amigo se mudó si tiene miedo? Oye, él nunca dijo que tuviera miedo, Pi. Es bueno que no tenga miedo entonces, pero ¿por qué se mudó? Pensé que viviría solo hasta graduarme. Dijo Artie, ya que desde que los fantasmas comenzaron a perseguirme todos los días, todos en el piso se mudaron excepto yo porque era demasiado vago para mudarme. Además, el dueño del condominio me dio un descuento del 50%. El dueño del condominio le dio un descuento del 70% y mi amigo aceptó mudarse. ¿70%? ¿Por qué él tuvo un descuento mayor que yo? Vives al lado, así que si quieres un descuento mayor, ¿por qué no te mudas? Soy demasiado vago para mudarme, da igual. Si se va a mudar, que lo haga. Mire a la cama. ¿Por qué duermes aquí? Todavía es de noche. Estoy cansado. Cuando salgan, cierre la puerta, dijo Artie mientras iba a su habitación. Le pedí que no hiciera ningún ruido, ya que con los sonidos de llantos, risas, arrastre de sillas y mesas y el sonido de los fantasmas desde la habitación de al lado cada noche era suficiente. Si me preguntan por qué no me mudo, ya lo dije. No quiero hacerlo. Tengo muchas cosas. ¿Por qué tendría que mudarme? Ya fallecieron, entonces ¿por qué molestan? Me dejo caer en la cama sintiéndome agotado después de ordenar durante varias horas. Miro alrededor de la habitación. Esta habitación es realmente buena. El dueño del condominio había renovado todo, desde el sofá hasta la cama hasta los accesorios del baño. Tomé el teléfono y llamé de inmediato cuando recordé. Hola, ¿te mudaste a la habitación? Sí, papá. ¿Cuándo tienes tiempo para traer al señor John? No tengo tiempo esta semana. ¿Está bien la próxima? Está bien. No te habrás mudado a una habitación extraña. Escuché que era barata y eso me preocupa. No pienses demasiado. ¿Puedo hablar con papá? Cariño, nuestro hijo quiere hablar contigo. ¿Cuándo volverás a casa? Acabo de regresar a casa, papá. ¿Puedes enviar una foto de Mr. John? Claro, ¿qué tal la habitación? Muy espaciosa y muy inconveniente. Iré a visitarte cuando tenga tiempo. Colgué la llamada y las personas con las que hablaba eran mi papá y mi padre. Para simplificar las cosas, tengo dos padres. La razón por la cual me mudé a una habitación más grande fue por Mr. John. Mr. John es un gato negro, ciego de un ojo. Lo encontré cerca de mi condominio y decidí adoptarlo. Desde ese día mi vida cobró sentido como si encontrara la mitad de mi corazón perdido. La verdad, puedo sentir cosas extrañas que las demás personas no pueden percibir. También soy sensible a los sentimientos de las personas, lo cual puede ser bastante molesto. Si alguien está triste o enojado, puedo sentirlo como si sus emociones me envolvieran. Percibir los sentimientos de los demás requiere concentración, así que normalmente no me afecta tanto. Solo me afecta cuando realmente me preocupo por alguien. La pulsera que mi abuela me dio ayuda a bloquear estas sensaciones, evitando que vea o sienta esas energías extrañas. No es que tenga miedo, pero verlas o sentirlas no me hace sentir bien. Decidí quitarme la pulsera, una sensación de presión me envolvió. Yo pagué para alquilar la habitación, así que soy el dueño. Voy a revisar el contrato, por lo tanto, ustedes no tienen ningún derecho aquí. Si es posible, por favor, váyanse. Por supuesto, no hubo respuesta. Me quité la ropa para prepararme para ir a la ducha, entré al baño y noté que el suelo estaba extremadamente mojado. ¿Cómo se mojó el suelo? No había entrado al baño desde que había llegado. Cuando entré al baño, las luces del baño comenzaron a parpadear, suspiré de nuevo ignorando. Y continué duchándome. Finalmente las luces del baño se apagaron, me acerqué y salí del baño. ¿Estaba cerrado? Primera pregunta. ¿Por qué un fantasma me encerraría en el baño? Segunda, ¿cómo voy a salir? Ábreme, no seas terco. Hable claro, no soy un santo. Yo mismo soy pecador.
Finalmente me vestí rápidamente, sequé mi cabello y me puse la pulsera antes de regresar al trabajo. Seguí trabajando, perdiendo el tiempo de la noción como de costumbre. Me encontré con Emma, que era mi amiga imaginaria. Luego de algunos momentos, me puse los auriculares y encendí el sonido de la lluvia para ignorar a Donu, que estaba haciendo un ruido agudo. No quería hablar ni discutir con él. Necesitaba concentrarme en el trabajo. Después de casi una hora escuché un golpe en la puerta. ¿A medianoche? En todo el piso solo estábamos yo y el amigo de mi novio. No creo que él viniera a tocar mi puerta, ¿verdad? Subí el volumen para ignorar el toque. Me levanté de la silla cuando yo no pude soportar el constante golpeteo. No podía concentrarme en mi trabajo y el cliente me estaba presionando. Deja de golpear, dije con voz calmada hacia la puerta, esperando que quien fuera que estuviera golpeando escuchara. Abre. No abriré, deja de golpear. Te digo que abras, me sobresalté cuando la persona del otro lado golpeó la puerta con más fuerza. No seas agresivo, ¿estás solo? No estoy solo. Te dije que abrieras la puerta, tonto. ¿Por qué eres un fantasma tan grosero? ¿Me llamas fantasma? Soy una persona, el vecino de al lado. Abre la puerta ahora mismo. Sus palabras me sorprendieron. ¿Es realmente el vecino? Me acerqué a mirar. Y efectivamente era él. Al principio no quería mirar porque pensé que quizás era un fantasma. ¿Qué pasa? Dile a Donu que deje de arrastrar la silla. No puedo dormir. ¿Donu? ¿Arrastrar la silla? Estaba un poco confundido. Si se refería a Donu, él no estaba arrastrando ninguna silla, solo rascando la pared. Miré y vi que seguía allí con las uñas completamente desgarradas. No está arrastrando una silla. No me refiero a ti, tonto. Me refiero al fantasma que está en esta habitación. Dile que deje de hacer ruidos extraños. Está bien, se lo diré. La gente no puede dormir, refunfuñó, antes de girarse y regresar a su habitación, y cerré la puerta. ¿Quién estaba arrastrando una silla? Porque no había oído nada de eso. Me quité la pulsera, porque quería saber quién estaba arrastrando una silla a medianoche. ¿Quién era ahora? Según lo que había investigado, solo habían 3 fallecidos aquí. Pero ¿quién era la mujer? Que se veía lastimadora. Llevó un uniforme de estudiante. Arrastrando una silla hacia el balcón. No había nada en la habitación para atar la cuerda. No había un ventilador de techo en los dormitorios. Pero había un tendedero en el balcón. Y arrastró unas sillas allí sollozando. Dice que las personas que se eliminan a sí mismas repiten sus acciones y parece ser cierto. ¿Cómo voy a solucionar esto? De acuerdo, primero iré a comprarme un café. Salí de la habitación con Emma siguiéndome. Bajé a la tienda, mientras pensaba cómo lidiar con el ruido de la silla.